había comentado, no comenté nada con Abraham. Y él estuvo usando mucho la palabra restauración. Yo creo que una de las cosas que Dios quiere hacer en estos días es precisamente eso, restaurar. Restaurar nuestras vidas espirituales primeramente, porque a la medida que nuestras vidas espirituales son restauradas, es como vamos a poder percatarnos del propósito y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Y aquí en el libro de Jueces, esta mañana el pasaje que vamos a leer precisamente es un pasaje que habla acerca de restauración, es un pasaje que habla de restitución. Si es que vamos a Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: no os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó delante o debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó de Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? A mí se me hace muy interesante esta historia, y quiero usar la vida de Gedeón como un ejemplo de muchos de nosotros, a los cuales Dios nos ve de una manera diferente. A veces pienso que Dios tiene más fe en nosotros que en nosotros mismos. Y la percepción de Dios, la manera en que Dios nos ve, es tan diferente a veces a la manera en que nosotros nos vemos. Me llama mucho la atención la manera en que Gedeón se miraba a sí mismo. Si ustedes siguen leyendo más abajo, y en la historia de Gedeón,
van a dar cuenta que su manera de pensar, su autoestima estaba tan baja, estaba tan desfigurada la autoestima que Gedeón tenía de sí mismo. Bueno, soy de la tribu más pequeña de Israel, y soy el más pequeño de la tribu de Israel, y no tengo fuerzas, y no soy valiente. Y al igual que todo el pueblo de Israel en ese momento, estaban habitando en cuevas, escondidos, porque como ya leímos en la historia, los madianitas venían continuamente y les arrancaban todo el fruto que habían cosechado durante todo el año. Así es que los israelitas en ese tiempo de Gedeón no podían prosperar, no podían ver el fruto de su trabajo, y cada vez dice la Biblia que empobrecían más y más. Ahora, la palabra de Dios dice que no hay maldición que no venga sin causa. Toda maldición viene con una causa. Y la razón por la cual el pueblo de Israel estaba en el libro de los jueces, usted puede leer el libro de los jueces desde su comienzo, capítulo 1 en adelante. Para esta altura del capítulo 6, ya habían pasado aproximadamente 5 jueces. De cierto tiempo a cierto tiempo Dios levantaba un juez para liberarlos de los enemigos. Primero que levantó fue a Otoniel, después levantó a Joás, después levantó a Débora, y así sucesivamente Dios estaba levantando jueces. Pero la razón era que el pueblo de Israel nomás miraba la bendición de Dios, miraba la liberación que Dios les daba a través de los jueces que Dios usaba, y nomás morían los jueces y el pueblo de Israel se volvía a la idolatría y le daba la espalda a Dios. Y no podían mantener un terreno no se podían mantener en el terreno de la bendición y la liberación que Dios les daba, porque nomás empezaban a experimentar la bendición y le daban la espalda a Dios. Y se volvían a la idolatría, empezaban a adorar a Baal, a Astarot y a muchos otros dioses que los pueblos vecinos adoraban en ese tiempo. O sea, no podían mantenerse fieles, no podían mantenerse en santidad, no podían mantenerse en una actitud de adoración a Dios. Y el resultado era que la Biblia aquí dice que Dios los entregaba a sus enemigos. Y algunas veces pensamos, bueno, si Dios es tanto amor y si Dios es tanta bondad y misericordia, ¿por qué nos entrega a nuestros enemigos? Esta palabra entregar en el original, en su etimología, no es exactamente lo que nosotros a veces pensamos. Es como, ¿verdad? A veces pensamos como si Dios dice, a ver, vengan y tomen a mi pueblo y hagan con ellos lo que quieren. No es así. La etimología da la idea de que el mismo pueblo, por causa de su pecado y por causa de su rebelión contra Dios, se salían de la protección de Dios. Y al salirse de la protección de Dios, entonces quedaban ahora a disposición de que sus enemigos vinieran y les hicieran todo el daño que les hacían. Entonces no es que Dios les entregaba realmente, el pueblo por su rebelión, el pueblo por su rebeldía contra Dios y por su corazón idólatra, adorando deidades paganas, se salían de la protección del paraguas de Dios, y entonces ahí el enemigo venía y los empezaba a destruir. Y es exactamente lo mismo que pasa con los cristianos hoy en día. A veces culpamos a Dios por cosas que experimentan, por situaciones, y dicen, a ver, si Dios está conmigo, Dios me ha dado tantas promesas, y si soy pueblo de Dios, y si soy cristiano, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Pues puede ser que haya diferentes razones por las cuales a veces pasamos lo que pasamos, pero a la luz de este mensaje que quiero compartirles hoy, me gustaría que pensáramos y echáramos más bien un vistazo a nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a iluminando nuestro corazón y ver qué cosas hay dentro de nosotros que de pronto nos están haciendo que nos salgamos de la protección divina de Dios.
No es que Dios nos abandone, no es que Dios nos deje, no es que Dios nos desampare, no es que Dios nos entregue a nuestros enemigos, sino que nosotros, por nuestro corazón rebelde, muchas veces por nuestro corazón idólatra, nos alejamos de Dios. Y tal vez algunas veces podemos pensar y decir, idolatría, no, nosotros no somos idólatras. En la religión tradicional allá sí éramos idólatras, pero aquí, a ver, en mi casa no tengo imágenes, en mi casa no vas a ver un cuadro pegado en la pared de algún, ¿verdad?, santo o la Virgen, o pensamos, ¿verdad?, en la religión tradicional y en la idolatría que practica la religión tradicional. Pero quiero decirte algo, nosotros los cristianos a lo mejor no tenemos cuadros pegados en las paredes de algún santo o alguna imagen de cera o de algún material, pero muchas veces llevamos dentro de nuestros corazones idolatría dirigida a carne y hueso. No son imágenes pegadas en paredes, son ídolos de carne y hueso. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu automóvil, puede ser cosas materiales a las cuales tienes tanto apego. ¿Qué es idolatría? Y quiero hablar un poco de esto porque vamos a ir tratando de encontrar la raíz del por qué las maldiciones vienen a nuestras vidas y del por qué las maldiciones, en este caso maldiciones de pobreza, estaban con el pueblo de Israel azotándolo al punto que lo estaban empobreciendo y que no podían ver, ¿no?, el fruto de su trabajo. O sea, trabajaban todo el año y al final del año todo, no tenían nada, no disfrutaban nada. Entonces me gustaría que analizáramos un poco, ¿no?, lo que la Biblia habla en cuanto a la idolatría. Idolatría no solamente, como ya dije, una veneración o adoración a imágenes, ¿no?, expuestas en paredes o algo así, pero también puede ser, ¿no?, adoración o veneración a seres que simple y sencillamente están ocupando el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Eso es idolatría. Idolatría es destituir a Dios de nuestro corazón y colocar personas o cosas antes que Dios y darle prioridad a esas cosas, darle prioridad a esas personas, y a Dios lo sacamos de nuestras vidas. Eso es idolatría en la Biblia. A veces podemos confiar más en personas antes que Dios. Mira, no quiero que me vayan a malentender. Por supuesto que no tengo una idea, ningún pensamiento extremista en cuanto, por ejemplo, a la medicina. Pero a veces nosotros confiamos más en la medicina convencional que en la oración pidiéndole a Dios que nos sane. Y cuidado con esto, no estoy diciendo que no hay que ir a un doctor, que no estoy diciendo eso. No nos vayamos a los extremos. No estoy diciendo que si tienes necesidad de ir en algún momento a un hospital por causa de alguna situación que tienes, no vayas a un salón de emergencia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces en nuestra actitud y en nuestra disposición de corazón en cuanto a creer, creemos más en lo que los doctores dicen que en lo que Dios dice en su palabra. Creemos más en la medicina de los doctores, en las recetas de los doctores, que en el poder del Espíritu Santo para obrar un milagro de sanidad. ¿Me estoy dando a entender, no? ¿Sí? Esa es una. Pero también podemos tener situaciones, por ejemplo, de economía. A veces creemos más en una respuesta del banco o de alguna institución financiera y para pedirle un préstamo y se nos pasa por alto que Dios puede hacer un milagro sobrenatural para proveernos una necesidad específica en nuestras vidas. Así es. A veces confiamos más en los banqueros, en las instituciones crediticias, más que en el poder de Dios para obrar un milagro sobrenatural, ¿no? Y repito, cuidado con los extremos. Sí se puede también. Pero el corazón, la disposición del corazón, ¿dónde se ubica nuestro corazón? De eso se trata la idolatría.
La idolatría no se trata tanto de la acción que ejecutamos, sino la actitud con la cual ejecutamos la acción. De eso se trata la idolatría. Muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, una situación de enfermedad física, y estás orando y el Señor te dice en tu corazón: yo te puedo sanar, pero en esta oportunidad quiero usar la ciencia médica. Si tú le obedeces al Señor y vas con un doctor, te haces un chequeo médico y te da una medicina adecuada, ¿sí? Fíjate, no es que tú fuiste buscando, sino que oraste y el Señor te puso en tu corazón, porque Dios, en su palabra, no sé si ustedes sabían, pero Dios es el que realmente da la sabiduría a los médicos. Y ahí en la Biblia, por cierto, habla de un médico llamado Lucas. O sea, la palabra de Dios no está en contra de la ciencia, de la medicina. Es más, yo creo que Dios es el que le da la sabiduría a los doctores. Cuando van a operar a alguien, es importante que un cristiano ore y diga: Señor, guía las manos del doctor que va a operar, al pariente que van a operar, o al amigo, o al hermano. Guía las manos de los doctores, dale la sabiduría, Señor. Me recuerdo hace un tiempo atrás, cuando una de mis hermanas todavía vivía, ella necesitaba una operación, y el doctor que la iba a operar, de más de 40 años de experiencia, de un momento a otro dijo: no la voy a operar, porque no me siento con la confianza para operarla. Pero ella necesita la operación, ella tiene un tumor en su cerebro, y ella necesita la operación. Y recuerdo de que dijo: no la voy a operar. Y había un doctor que se llamaba Sadrach, imagínate el nombre, Sadrach. Y dijo: yo lo opero, pero solamente tengo 1 año de experiencia. Y recuerdo que mis hermanas y todos ahí, tal vez tú te recordarás de eso, en un hospital allá en el South Bay, en el Torrance Memorial, un buen hospital. Y dijimos: opérala, pero déjanos orar por ti. Y dijo él así: sí, por favor, oren por mí, porque esta va a ser mi primera operación de este tipo. Y me recuerdo que le dijimos: vamos a orar por ti, Sadrach, y si la operación sale bien, toda la gloria va a ser para Dios. Y él dijo: amén. Él dijo amén. Pues resulta que la operó. La operación era más o menos de, no sé si te acuerdas, 7, 8 horas. Se llevó a cabo en un promedio de 3 horas y media. Gloria a Dios. Y mi hermana salió muy bien de la operación. Entonces, a esto me refiero, que Dios no está peleado con las ciencias, ni la ciencia médica, ni la ciencia de las industrias, ni la ciencia de las tecnologías, ni la ciencia de la economía. Dios no está peleado, la Biblia no está en contra. Pero lo que Dios quiere que entendamos es que no podemos basar nuestra confianza en las instituciones, sino que nuestra confianza y nuestra fe debe estar depositada en Él. Amén. Nuestra confianza debe de estar depositada en Él. Y si a Él le place, por nuestra fe, nuestra confianza depositada en Él, a Él le place hacer un milagro, algo sobrenatural, y no haya necesidad de ir al médico, no haya necesidad de ir al banco, no haya necesidad de buscar ayuda en alguna institución, pues bendito sea el nombre del Señor. O sea, tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, de no desalojar a Dios del primer lugar en nuestras vidas. Porque en el momento en que desalojamos a Dios y le robamos el primer lugar, a partir de ahí es que estamos entonces inclinándonos a ídolos. Un ídolo, eso es lo que es, un sustituto de Dios. Ahora, la idolatría es uno de los pecados que la Biblia menciona como acciones de la carne en el libro de Gálatas. La idolatría ha sido parte del corazón de los hombres, dicen los antropólogos cristianos, desde el mismo comienzo. Es más, la caída de Adán en el huerto del Edén, sí, en esencia fue la rebelión contra Dios, pero va compaginado, el pecado de Adán va compaginado con idolatría. Idolatría
a sí mismo, que en otras palabras viene siendo idolatría. Desde cuando Adán peca en el huerto del Edén, lo que Adán así literalmente está diciendo cuando peca, en pecado de rebelión, es: yo no necesito a Dios para vivir en esta tierra. Yo puedo vivir. Claro, habían oído la voz de la serpiente que le dijo: mira, el fruto de la ciencia del bien, del mal, el fruto de la vida. O sea, dijo Dios: no coman de él, pero Adán y Eva dijeron: ¿y por qué no? Dios dice que no, pero nosotros decimos que sí. Y bíblicamente, usted conoce la historia: Adán, Eva, agarran del fruto, prueban del fruto, comen del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque querían ser dioses, porque querían ser como Dios. O sea, querían ser dioses, sabiendo el bien y el mal, pero querían ser como Dios. Ese espíritu de querer ser como Dios es un espíritu que es arrojado desde las mismas fuentes del infierno. Y el primer rebelde idólatra en el universo cósmico, en algún momento de la historia cósmica, fue el mismo Satanás, que dijo: yo voy a subir al monte de Dios y en el trono de Dios me sentaré y voy a ser semejante a él. Y Dios le dijo: no, espérate tantito, te equivocaste, te hice bello, eres muy bonito adorando con música, pero se te está pasando la mano, ¿no, güey José? Fuera de aquí. Y lo corrieron, lo echaron. Y no fue Dios el que lo echó, fue el ángel Miguel, ¿no? Porque Dios no tiene la necesidad de bajarse a la estatura de un ser creado. Entonces le dicen: a ver, Miguel, tú, al ángel guerrero, échalo fuera de aquí. Y lo corrieron. Así es que ese espíritu de rebelión y ese espíritu de idolatría es uno de los espíritus más fuertes que Satanás utiliza. Y lo utilizó desde el principio, desde el huerto del Edén. Y a partir de ahí, dicen los antropólogos, viene pasándose de generación en generación a generación ese espíritu de idolatría. Podemos ver ese espíritu idólatra cuando el pueblo no el pueblo de Israel, porque todavía no existía el pueblo de Israel, pero el pueblo de la Mesopotamia, el pueblo de ese entonces, empiezan a construir una torre, la torre de Babel. Confusión, por cierto. Torre de Babel, torre de la confusión. ¿Y la idea cuál era? La idea era llegar hasta el cielo, ser como Dios. O sea, no necesitamos a Dios. Necesitamos otras cosas. Necesitamos a nosotros mismos. O sea, nosotros podemos vivir en esta vida sin Dios. Eso se llama egolatría e idolatría. No queremos a Dios en nuestro diario vivir. No queremos a Dios en nuestra existencia. Y de una u otra forma el ser humano ha venido a través de la historia tratando de sacar a Dios. Hoy en día, ¿cuál es el problema que tenemos? Están tratando de sacar a Dios. Mira, para no ir muy lejos, aquí en este país fundado, lo he dicho muchas veces desde este púlpito, fundado en cimientos bíblicos, en palabra de Dios, principios cristianos. Y cómo este país ha venido cambiando, y quizás no cambiando, pero ha venido desfigurando su propia constitución. No respeta su constitución. Y la han venido desfigurando. ¿En qué forma? En el sentido de que quieren sacar a Dios de una u otra forma. Y hace años atrás quitaron los 10 mandamientos. Hace años atrás quitaron la oración de las escuelas. Hace años atrás prohibieron que se hable de Jesucristo. Y ahora en los escenarios, ¿verdad?, de este país, dígase, ¿verdad?, los medios impresos, la televisión, la radio y también las redes sociales, de una u otra manera están tratando de sacar a Dios. Hoy en día tú puedes hablar de muchas cosas, pero no puedes decir públicamente Jesús en una televisión. ¿Por qué? Porque la idea es sacar a Dios. ¿Y qué? Poner cosas, poner ídolos. Y luego nos preguntamos: ¿y por qué estamos como estamos?
¿Por qué nuestra sociedad se está desangrando como se está desangrando? ¿Por qué nuestras escuelas están como están nuestras escuelas? ¿Por qué en nuestra sociedad hay tanto río de sangre corriendo en nuestros barrios, en nuestras ciudades? ¿Por qué hay tanta maldad? Bueno, Dios dijo que la maldad se iba a incrementar. Eso está profetizado en la Biblia. Y eso no lo podemos evitar. La Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Que en los últimos tiempos la maldad del hombre se multiplicaría como en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? La maldad del hombre vino de aumento en aumento hasta que llegó un punto en que colmaron la copa del juicio de Dios y Dios dijo, no, yo no voy a estar bregando con la vida del ser humano, lo voy a erradicar de la faz de la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un diluvio. El diluvio, ¿verdad? Fue una señal de Dios diciendo, ¿verdad? Conmigo no puedes jugar. O sea, tú puedes vivir y hacer lo que te dé la gana, pero vas a colmar mi copa. Hay gente que me ha dicho, platicando en estos últimos días acerca de cosas de la venida de Jesús y todo, cosas así. Me ha dicho, pero mira, ¿te has dado cuenta de que Dios no está haciendo absolutamente nada en nuestros círculos sociales hoy en día? Así me dijo una persona hace poco. ¿Te has dado cuenta que Dios no está haciendo absolutamente nada? ¿Y sabes qué? Dios no puede parar la maldad. Y yo le dije, no, estás equivocado. Estás equivocado. Mira, Dios sí va a parar la maldad, pero lo va a hacer en el tiempo estipulado. ¿Sabes por qué Dios no para ahorita la maldad? Y todavía no llegamos al punto final del juicio. Porque Dios te ama tanto que te está dando la oportunidad que te arrepientas. Hay dos razones por las cuales Dios no erradica la maldad ahorita mismo. Ahorita. Número uno, es porque Él tiene un tiempo destinado. Él la va a erradicar. No nos engañemos. Él la va a erradicar. Dios va a erradicar la maldad en el tiempo estipulado por Él. Pero en segundo lugar, Dios no erradica la maldad ahorita porque nos ha dado libre albedrío. Y si Dios nos quita el libre albedrío, nos estaría quitando su misma esencia de imagen y semejanza que Él nos dio en el huerto del Edén. Entonces, por eso es que Él no nos quita. La maldad, al final de cuentas, es la elección de cada uno de los seres humanos. La sociedad está hoy en día como está porque ha tomado la decisión y ha hecho sus propias decisiones para vivir como quieren vivir, desalojando a Dios de sus vidas. Eso se llama idolatría. Entonces, si hay tanta idolatría en el corazón de la sociedad, si hay tanta idolatría en el corazón aún de muchos cristianos, ¿cómo podemos esperar bendiciones de Dios por el amor de Cristo, hermano? O sea, ¿cómo dice la palabra de Dios? Hombres, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces no podemos cosechar bendiciones si estamos sembrando para maldiciones. El pueblo de Israel, en este caso, aquí en el libro de los jueces, usted lo puede, es que es impresionante. Yo lo estuve leyendo anoche, ya lo había leído durante la semana, pero me llamó mucho la atención cómo el pueblo de Israel se volvía de idolatría y nomás caían en ese espíritu de idolatría y les caían sus enemigos y los empezaban, los atormentaban. Empezó por 7 años, después por 18 años, después por 20 años, y en los tiempos de Gedeón ya iban 7 años. Los madianitas los tenían ahí todos amedrentados, y el pueblo de Israel, con enormes promesas de Dios, con tantas promesas de bendición, promesas en Abraham, Isaac y Jacob, ahora están viviendo sus vidas metidos en cuevas, metidos en cavernas y perdiendo todo el fruto de sus cosechas de todo el año. No sé si puedas lograr captar este cuadro. Imagínate trabajar todo el año para que al final del año venga alguien y te quite todo lo que hiciste durante el año. No,
Digo, es muy triste. Es como estar echando en tus morrales, no sé cómo dicen, en sus, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen en México a esas cosas? Morrales. Morrales también. ¿Sí? Con hoyos. ¿Cómo? Con hoyos, dijo con la mujer. Es como estar echando en tus morrales, ¿verdad? Cosas y saben, hermanos, vamos a un pasaje. Alforjas. ¿Cómo? Alforjas. Alforjas, sí. Allá en mi pueblo le dicen matatas, no sé por qué. No, es matatas. O matates, ya no me acuerdo. Vaya conmigo aquí a un pasaje que quiero mostrarles. En el libro de Ageo, el versículo 5. Ageo capítulo 1, versículo 5. Fíjate, algo así es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en los tiempos de este juez llamado Gedeón. Verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, ponte a pensar bien, haz números bien, trata de darte cuenta del por qué te está pasando lo que te está pasando. Verso 6, siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. ¡Wow! Esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón. Estaban empobrecidos. Y esto es lo que está viviendo mucha gente hoy en día. Y no solamente gente no cristiana, lamentablemente muchos cristianos también. Están echando todo su fruto. Y digo, fíjate que algo muy interesante y me llama mucho la atención porque este pasaje, porque a lo mejor sí tienen dinero en el banco. A lo mejor sí tienen una buena cuenta bancaria engordada. A lo mejor sí tienen su refrigerador lleno. A lo mejor sí andan vestidos con ropa de marca y traen los zapatos más caros y de marca de hoy, que están hoy en día en las tiendas y en los centros comerciales. Pero hay insatisfacción. Sí. Pero hay insatisfacción. No están satisfechos, no les llena. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay ese sentido de esa actitud de agradecimiento. Algo les está haciendo falta. Y por eso el profeta dice, piense, medite. O sea, tiene bonita casa, la tiene bien adornada, tiene buenos muebles, pero hay algo que siempre te está diciendo, quiero más, quiero más, quiero más. Y hay como una insatisfacción de vida. Pablo decía, esta es la actitud de un verdadero cristiano, la actitud de Pablo. Pablo decía, yo, hermanos, decía Pablo, yo estoy contento en la abundancia, pero también en la escasez. Cuando hay y cuando no hay. La actitud del cristiano es una actitud de descanso, de confianza, de agradecimiento, ¿no? de vivir una vida placentera y plena, aun cuando esté viviendo cosas limitadamente, cuando esté viviendo la vida limitadamente. Pero hay cristianos que no están viviendo así. Por otro lado, también echémosle un vistazo al por qué muchas veces el enemigo viene y nos roba nuestra cosecha. ¿Por qué el enemigo viene y nos roba todo el fruto del trabajo de todo el año?
Bueno, ya dije, una de las razones es la idolatría. Pero hablemos de otra razón por la cual también el enemigo nos roba. Y aquí está en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la casa de Dios, esté desierta. Por favor, entendamos, no está hablando de templos, no está hablando de edificios, no está hablando de tierras, no está hablando de cosas materiales, está hablando de la casa de Dios, la iglesia. O sea, mientras tú estás preocupado en dinero, casa, vacaciones, hobby, y todo para ti, la iglesia ha pasado un segundo término en tu vida. Y quiero recordarte que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la institución más importante de Dios aquí en la tierra. Es más, quiero recordarte que tú, si eres un cristiano verdadero, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, tú eres parte de la iglesia. Amén. Entonces tú no puedes descuidar la iglesia. No estoy hablando de reuniones, no estoy hablando de cosas o actividades religiosas, estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de cómo vives, estoy hablando de lo que haces cuando estás en tu casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el supermercado, cuando vas manejando. ¿Qué haces? De eso está hablando la Biblia. Está hablando de edificarte. Está hablando de que tengas una salud espiritual. ¿Sabes por qué en segundo lugar Cristo no ha venido todavía? No solamente por amor a los perdidos, pero no ha venido todavía por amor a la iglesia, porque la iglesia no está preparada para irse al rapto. Y el Señor está limpiando, el Señor está purificando. Por eso espero que este día oigamos lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Dice la Biblia en el libro de Efesios que el Señor viene, en Efesios capítulo 5, el Señor viene por una iglesia pura. ¿Está pura la iglesia? Hagámonos la pregunta, ¿estoy puro? Puro significa limpieza, puro significa santidad. ¿Estoy limpio? ¿Estoy puro? Dice que viene por una iglesia pura, sin mancha. ¿La iglesia está sin mancha? Sin arruga, sin contaminación. Entonces la iglesia no está lista para irse. Y mientras la iglesia no esté lista, el cielo está reteniendo a Jesús. Dice el libro de Hechos capítulo 4. Es necesario que el cielo le retenga ¿a quién? A Cristo. Hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? La restauración de todas las verdades de Dios en la iglesia. El Señor necesita restaurar la adoración pura y verdadera. Por eso el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hay mucho falso adorador. Sí. ¿Tú piensas que todos somos adoradores? ¿Tú piensas que las mega iglesias están llenas de adoradores? Fíjate, es que, mira, ahí te va. Adorar no es simplemente tener un grupo de alabanza, una orquesta con instrumentos. Adorar no es solamente hacer algunos ruidos y poner luces y soltar humo en los púlpitos y que se vea todo bonito. Adorar tiene más que nada que ver con actitudes del corazón. Volvamos a lo mismo. ¿No? Tiene que ver con la actitud del corazón. La iglesia tiene que ser restaurada en la revelación de la palabra. Fíjate, hoy en día cristianos conformados con mensajes que damos desde los púlpitos, o mensajes que vienen a través de las redes sociales, o mensajes que vienen a través de un libro que se lee, pero la iglesia no está leyendo ni está meditando la palabra de Dios.
Y ahí se pierde lo que dice la Escritura. El Espíritu es el que te guía toda la verdad. Ya no andes buscando maestros. El Espíritu Santo es tu maestro, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, dijo Jesús, Juan capítulo 14, luego lo repite en el capítulo 16 de Juan. Dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Por qué hay tanto cristiano confundido hoy en día? Sí, porque hay tanto cristiano metido en la cueva de la confusión, como el pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón. Pastor, dígame, ¿qué quiere decir esto? Y está bien, si yo puedo te lo voy a decir, te lo voy a enseñar. Pero ¿sabes qué? Me gustaría más enseñarte de esta mañana, lo estoy tratando de hacer, a que agarres tu Biblia, que dejes la pereza a un lado, apagues la televisión, dejes de lavar los trastes y concéntrate en leer por lo menos un capítulo diario de la Biblia. Aleluya. Come on, Pastor, say it again. Dígalo otra vez. Come on. Amén. Basta. Entonces, la iglesia necesita volver a la palabra. No, pero es que no hay tiempo, hermano. No hay tiempo. Trabajo 8 o 10 horas. Shame on you. Shame on you. Tienes tiempo para trabajar 10 horas y no tienes tiempo para meditar la palabra de Dios media hora. ¿Y eres cristiano? Come on now. Es tiempo que la oración sea restaurada en la iglesia. No, pastor, pero yo oro, ¿sí? ¿De verdad oras? No estoy hablando general, es más, no le estoy hablando a ustedes, les estoy hablando a los que me están viendo ahí por ahí. No, tampoco. Bueno, a quien le quede el saco, A mí. o al que nos quede, ¿verdad? Y ahí yo me incluyo también. Fíjate, la oración, no, sí, yo oro, ¿o sí? ¿Cuándo oras? No, yo oro, cuando como. Señor, te doy gracias por estos alimentos, amén, porque tengo demasiada hambre, ni siquiera, ¿verdad? No, yo sí oro, le doy gracias a Dios por mi mamá, por mi papá. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, bueno, está bien. Pero quiero decirte algo, la oración es más que pedir. La oración es más que hacer peticiones, eso es parte de la oración. Cuando Jesús dijo, enseñándole a sus discípulos, a petición de uno de ellos, Señor, enséñanos a orar. Jesús les dice, bueno, cuando oren así. Ustedes van a tener que tomar un tiempo para tener comunión con papá. Y cuando estén platicando con papá, no estén viendo el reloj. Porque en ese momento papá es lo más importante. Padre nuestro que estás sobre todas las cosas, sobre el tiempo, sobre el alimento, sobre la agenda que tienes hecha, sobre tu calendario que tienes. Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, superior a todo, más arriba que todo, aún más arriba que mi propia manera de pensar, filosofar o creer las cosas de la vida. Padre, tú eres el máximo en este momento. Y por cierto, eso lo tienes que hacer cerrada la puerta, porque si lo haces en público, dice Jesús, no tiene resultado. Cerrada la puerta, ahora tu Padre, y tu Padre que te está viendo en lo secreto, te va entonces a empezar a recompensar en público. Y no tienes que andar alardeando que oras 3 horas al día y que ayunas 3 veces a la semana, porque esa es tu intimidad con tu Padre. Y ayer hablábamos con un hermano y decíamos, fíjate qué cosa, a veces los hermanos, a veces uno malentiende lo que es la oración, lo que es el ayuno, esas disciplinas espirituales. En la oración, el ayuno es para hacerte humilde, es para hacerte un hombre más sensible, más compasivo, más misericordioso. No es para que te exaltes el cuello y decir, oh, yo he ayunado 40 días. Y empiezas a menospreciar a tu hermano que no ora ni ayuna. ¿De qué te sirvió los 40 días de ayuno y oración entonces? Algo que yo me impacta de la vida de mi Señor, de mi Maestro, es que Él tenía una vida de oración. Él se pasaba noches enteras. ¿Y sabe lo que el Señor hacía después de orar noches enteras? No salía a decirles a sus discípulos, hey, miren, yo ya vengo de orar, ustedes carnales no oran. ¿Sabe lo que Él hacía? Empezaba a ministrar y empezaba a sanar a los enfermos,
a levantar a los paralíticos, a darle vista a los ciegos, empezaba a darle de comer a los que tenían hambre. Después de orar y ayunar, el corazón se vuelve más compasivo y más humilde. No se levanta el cuello. La iglesia tiene que ser restaurada en eso. Entonces, sí, hemos descuidado la iglesia. Tenemos tiempo para todo, decía yo el viernes en la predicación que di allá en el South Bay. Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para muchas actividades, tenemos tiempo para hobbies, tenemos tiempo para ir a pasear y digo, está bien, o sea, no hay problema. Pero tienes que ser consciente como cristiano, tienes una responsabilidad. O sea, no puedes vivir tu vida cristiana creyendo que eres salvo y porque ya eres salvo, pues allá Jesús lo hizo todo por mí. Y es verdad, la salvación ya Jesús la ganó por ti, pero como iglesia tiene responsabilidades, entiéndelo, hermano. Sí, amén. Tenemos responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es esto, prestarle atención a la edificación de la casa del Señor. Viene la pregunta, no la pudo dejar escapar. ¿Qué estás haciendo para que la iglesia sea edificada? Ay, ay, ay. ¿Qué tanto le estás colaborando al Señor para la edificación de su iglesia? Porque eso es lo que somos, colaboradores. ¿Quién es Pablo? Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Silas? Todos siervos, colaboradores. Unos como perito arquitecto ponen la piedra, pero otros edifican. Entonces, ¿qué estamos haciendo para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra? No, pastor, eso hagan ustedes los pastores, o hermano, eso hagan ustedes los profetas o los evangelistas. Eso está para la gente espiritual, para la gente que ora, que ayuna. ¿Tú no eres cristiano? Eso es para ti también. Eso es para ti también. Entonces, ¿por qué no hay satisfacción en el corazón? Porque estamos descuidando la institución del Señor, la institución más importante que hay sobre la faz de la tierra. Hay dos instituciones sagradas que no podemos pasar por alto. La primera es la institución del cuerpo de Cristo, la familia sagrada de Dios. Pero de ahí se deriva la segunda institución, que es la familia natural. ¿Y sabe por qué muchas veces estamos trabajando y todo nuestro fruto se nos va en sacos rotos? Primero, porque no le damos atención a la sagrada familia, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Segundo, porque no le damos atención a nuestra familia natural. Y nuestro orden de prioridades está todo tergiversado. Y luego viene el ladrón, vienen los marianitas y nos quieren robar a nuestros hijos. Vienen los marianitas vestidos de drogas, de alcohol, vestidos de, no sé, de sexo libre y nos quieren sacar. Vienen los marianitas ahora vestidos también de ateísmo. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces, lo puedo decir? ¿Sí? ¿Cuántas veces a los 15, 14, 15 años me decían, es que yo no creo en Dios? Estás simplemente llevándome la contraria porque te dije que no podías ir a algún lugar. Dice, no, es que no creo en Dios. Entonces, esa es una forma que los marianitas quieren venir y quieren robarnos a nuestras generaciones. Quieren robarnos el fruto. Y nuestro fruto es triste, es doloroso. Y yo lo entiendo perfectamente, pero es muy doloroso cuando tenemos pérdidas. Pérdidas materiales es doloroso. Pérdidas emocionales es doloroso. Pero, ¡ay! ¿Cómo duele cuando tenemos pérdidas de gente que está muy cercana a ti? ¿Cómo duele eso? ¿Y qué es? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay brechas abiertas, hay puertas abiertas. Es que mira, darle atención a tu familia no es solamente que lo lleves a pasar un tiempo de vacaciones. Yo lo hice toda la vida con ellos, hasta que yo recuerdo. O sea, cada año nos íbamos de vacaciones. Cada año era algo sagrado salir de vacaciones con ellos. O sea, y no me funcionó por un tiempo. O sea, llegó el momento en que vinieron los marianitas e invadieron la mente y el corazón.
No es suficiente con darles cosas que te están pidiendo. Zapatos de marca, ropa de marca. No es suficiente llevarlos a comer a un buen restaurante después de salir de la iglesia. No es suficiente. No es suficiente que fíjate, yo lo hice también, Y aquí está, no puedo mentir. Pero los metí en deportes y los traté de mantener siempre en deportes. Y me iba con ellos a jugar fútbol y allá andaba con ellos. Pero no es suficiente. No es suficiente ser un padre presente cuando los llevas a que los vacunen. Yo diría que el 98% de las vacunas de mis hijos yo estuve presente. No es suficiente ir y hablar con la doctora de ellos y decirles, no es suficiente. Entonces, si todo esto no es suficiente, entonces, ¿qué hace falta, hermano? Es la pregunta. ¿Qué hace falta? Es necesario que te sientes con ellos a platicar de Jesús. Es necesario que les transmitas no a un Jesús religioso, no a un Jesús histórico ni tradicional. Es necesario que les transmitas a un Jesús vivo que ha hecho mella y que ha pegado y ha impactado tu propio corazón. Así es. Eso es lo que ellos van a ver. Eso es lo que ellos van a respetar. Eso es lo que ellos van a desear. Un Dios real. Un Dios que no tiene fachada de hipocresía. Es decir, un Dios que no te hace ser diferente cuando estás dentro del grupo de la congregación. Y luego cuando sales maltratas a tu mujer, le dices malas palabras a tus hijos. Y luego ves en la televisión programas que no son adecuados para ellos cuando son niños. Es necesario que ellos puedan ver que la santidad que tenemos aquí dentro de las cuatro paredes es la misma santidad que expresamos también en las casas. Y que así como somos aquí, también somos allá. O así como somos allá en casa, así también somos aquí. Amén. Somos gente natural, somos cristianos que vivimos a Jesús todos los días en nuestra vida. Es necesario para no estar echando nuestro fruto en sacos rotos, es necesario transmitir a un Cristo que no solamente se transmite por medio de palabras, sino que se transmite a través del testimonio. El testimonio. Gente que estaba meditando los testimonios más impactantes de las Escrituras, la gente que ganó más gente o más personas para Cristo. Y sí, había testimonio de palabra, por supuesto que sí, la predicación, la proclama. Pero yo me encuentro, por ejemplo, a un Jesús ganando a un Zaqueo en su casa sin decir una sola palabra. Yo me encuentro a un Jesús ganando a un hombre llamado Pedro y a su hermano Andrés solamente con dos palabras, con una palabra: síganme. Y luego dice: los voy a hacer pescadores de hombres, pero síganme. Yo me encuentro con una mujer samaritana que ganó a toda una ciudad por el testimonio de la palabra y de la transformación de su propia vida. Porque ¿quién no conocía a la samaritana? ¿Quién no sabía que había tenido 5 maridos y que ahora estaba viviendo con un hombre con el cual no estaba casada? ¿Quién no sabía eso? Entonces, cuando esta mujer empieza a decir: me encontré con un profeta y me dijo esto y me dijo lo otro, toda la ciudad creyó. ¿Quién puede dudar del testimonio de un ciego cuando se presenta delante de la gente más religiosa de aquel tiempo? Y lo empiezan a bombardear con teología, y lo empiezan a bombardear con preguntas, y él les dice: miren, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que antes no veía y ahora sí veo. Antes era ciego y él me devolvió la vista. ¿Para qué argumento teológico puedes tener en contra de un milagro así? ¿Cómo le puedes tú contradecir a alguien que te está diciendo: este hombre me cambió la vida, este hombre me hizo diferente, este hombre me hizo más sensible, este hombre me ha transformado el corazón? ¿Cómo le puedes tú contradecir a un borracho
que ha sido adicto al alcohol por años, y entra a un templo cristiano, oye el evangelio de Jesucristo, cae de rodillas delante de la presencia del Señor, y a partir de ahí no necesitó Alcohólicos Anónimos. Mucho respeto para esas instituciones. No necesitó los neuróticos anónimos, no necesitó medicina para curarse. El poder del Espíritu Santo lo curó. ¿Cómo le puedes tú contradecir a alguien que su vida ha sido transformada? Pablo dice: el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que adulteraba no adultere más. Y cuando ves gente transformada por el poder de Dios, prostitutas, mentirosos, engañadores, soberbios, altivos, transformados por el poder y la presencia del Espíritu de Cristo, entonces tú te das cuenta que ese Dios es real y ese Dios es verdadero. Necesitamos cerrar, necesitamos coser nuestros sacos rotos para ya no seguir echando el fruto en sacos rotos. La autoridad y la autoridad para la restitución y la restauración están en el poder y en el nombre de Jesucristo. Y mira, no quiero caer en el mensaje y ni quiero sonar como el mensaje de la verdad de los predicadores de la prosperidad hoy en día, ¿verdad? Que Dios te va a restituir, Dios viene a restaurar tu finanzas, trae $5,000 aquí al frente, tráelos y Dios te va a restituir tus finanzas. No quiero sonar así, pero sí quiero decirte algo esta tarde, y con esto voy a terminar. Dios sí quiere restituirte, Dios sí quiere sanar tu casa, Dios sí quiere sanar la vida de tus hijos, Dios sí quiere sanar tus finanzas, Dios sí quiere sanar tus relaciones interpersonales, Dios quiere sanar tu matrimonio, Dios quiere sanar y restaurar la relación con tus hermanos en la carne, Dios quiere sanar las relaciones con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu hermana, esas relaciones que están desquebrajadas por la soberbia del pasado. Dios las quiere sanar. Pero todo, oye esto, no empieza con un pacto, haciendo un pacto de dinero. No es cierto. Tú no pactas con Dios con dinero, tú pactas con Dios con tu propio corazón. Cuando le entregas tu corazón a Jesús, cuando le dices: Señor, toma el primado en mi corazón, saco toda la idolatría que hay en mi vida. Ya a mi esposa la amo y la amo de verdad, pero la amo en el lugar que a ella le corresponde. No puede ocupar tu lugar, Señor. A mis hijos los amo y los amo con todo mi corazón, pero no pueden ocupar tu lugar, Señor. Nada puede ocupar tu lugar, Jesús. El Señor quiere restituir, pero quiere empezar con la restitución y con la restauración de tu propia vida espiritual. Por eso en esta tarde te pregunto: ¿cómo está tu relación espiritual? No te estoy preguntando cuántas veces vienes a la iglesia. Sé que solo vienen los domingos, ¿no? Porque no tenemos más. Estoy preguntando cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo vives, hermano? ¿Cómo vives cuando nadie te está viendo? Cuando tu esposa, tu esposo, tus hijos no te ven. ¿Cómo vives cuando vas manejando tu auto, tu troca? ¿Cómo vives cuando estás en conversación con los compañeros de trabajo? ¿Cómo vives? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con el Padre? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Termino con 1 Corintios. Perdón, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. ¿Cómo está tu relación? Mira lo que Pablo le decía a la iglesia de los Corintios para sellar su segunda carta. Una iglesia muy
famosa por los dones del Espíritu Santo, muy famosa porque, ¿verdad?, estaban activos los 9 dones, ahí estaba activo el don de la profecía, de la lengua, la interpretación de lenguas. O sea, era una iglesia poderosa en los dones, pero con un carácter tan débil, con un carácter tan carnal. Entonces Pablo, en la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, no puede sellar su carta, su segunda carta, de otra forma más que de esta. La gracia del Señor Jesucristo, fíjate, la gracia del Señor Jesucristo, como diciéndoles, miren, sus capacidades de los dones no les va a alcanzar, necesitan la gracia. Así es. Sus habilidades para hacer obras buenas, porque les escribe todo un capítulo, el capítulo 13, su primera carta, y les habla acerca del amor, porque ellos alardeaban del amor, el amor, el amor. Dicen, ¿saben? ¿Entienden lo que es verdaderamente el amor? Y ahí les escribe todo el capítulo 13 de lo que es el amor. Y les dice, pero pueden dar sus cuerpos para que sean quemados, pero si no entienden el verdadero amor, o sea, la verdadera gracia, son como címbalos que van a estar haciendo ruido nada más. Por eso es la gracia del Señor Jesucristo. Luego dice el amor de Dios Padre. El amor de Dios Padre. Pero mira cómo termina Pablo. Y la comunión con el Espíritu Santo sea con vosotros. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo devocional? ¿Cómo está nuestro tiempo de intimidad? ¿Hay tiempo de intimidad? Yo no tengo nada en contra de aquellas personas que me dicen, pastor, hermano, yo oro cuando voy en el carro. Está bien, no hay problema. Pero sería muy bueno que tomaras un tiempo y en una forma de reverencia y de respeto y de lo importante que Dios es para ti en tu diario vivir, sería bueno que lo consideraras dándole un tiempo específico en tu casa, o por lo menos en un lugar donde puedas cerrar la puerta y estar a solas con Él. Yo me atrevería a decir, sin ser dogmático, porque no hay que ser dogmático, puede ser en el baño, o puede ser en la montaña, o puede ser en el cuarto, puede ser en un lugar tal vez, pero que haya respeto y reverencia, y que haya conciencia, que haya entendimiento, y que no lo hagamos nomás porque me lo dijeron que tengo que hacerlo en la iglesia, no, porque el pastor lo predicó y tengo que hacerlo, no, que haya conciencia, porque estoy dando un tiempo a Dios, porque estoy apartando un tiempo específico para mi Dios. Una sociedad tan ajetreada, con tantas cosas por hacer, no dejes que Dios no sea el primero en tu vida, porque si Dios no es el primero, entonces entramos dentro de la clasificación de la gente idólatra. Y después no nos preguntemos por qué nos está yendo como nos está yendo, como al pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón. Nos preguntemos, porque si Dios no está en primer lugar en nuestras vidas, entonces ¿de qué se trata todo esto? ¿De religión nada más? Padre, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por la exhortación que nos viene a través de ella, Señor. Tu palabra dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Como un recordatorio que tú quieres iluminar el sendero por el cual estamos transitando, Señor. Si este sendero de pronto está distorsionado, si hemos perdido la pista de Jesús en nuestras vidas,
Espíritu Santo, este es el momento para que tú nos redargullas. Este es un buen momento para que tú nos redargulles y nos recuerdes que solamente en Jesús está la vida, que Él es la luz, que Él es la sal, Él es el que nos ilumina y Él es el que nos da sabor. Padre, ¿cuántas veces hemos perdido la sensibilidad y hemos perdido la gracia de la vida? Porque hemos perdido la pista que es Jesús en nosotros, la esperanza de gloria, dice tu palabra. Espíritu Santo, que esta tarde tu palabra me haga volver a Jesús. Que esta tarde tu palabra, Señor, y el espíritu de tu palabra me hagan volver a encaminarme a la senda antigua, Señor. Me hagan volver, Señor, a la fuente de la vida. Señor, que no sea como el pueblo de Israel en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto, que te dejaron a ti fuente de agua de vida y empezaron a cavar para sí mismos cisternas rotas que no podían contener agua. Señor, reconocemos que solamente tú eres el agua que puede saciar nuestra sed. Señor, reconocemos que nuestra alma va a estar sedienta si Jesús no está presente en nuestra vida. Reconocemos que nuestra alma va a tener hambre si Jesús no es el verdadero pan en nuestra vida. Si solo estamos conformados con el maná que descendió del cielo, si solo nos conformamos con la religión, Señor, eso no nos va a alcanzar. Y tarde que temprano nos vamos a dar cuenta que somos cristianos raquíticos, que somos cristianos que no tienen la fuerza de Dios, no tienen la fuerza del Espíritu y no tienen la fuerza de tu palabra. Porque nos hace falta tú, Jesús, que eres fuente de agua viva y eres el verdadero pan que descendió del cielo. Espíritu Santo, esta tarde, Señor, convíctanos de acuerdo a la condición de cada uno del corazón que estamos aquí. Convíctanos, redargúyenos, siempre haciendo presente y conciencia, Señor, que tú no nos condenas ni nos culpas para abandonarnos y dejarnos inmergidos en la condenación y la culpabilidad, sino que tú nos convictas para que haya un arrepentimiento genuino y nos podamos volver a ti, Señor, y podamos restaurar, Señor, nuestra relación contigo. Sí, Señor, tú quieres restituir, tú quieres restaurar, pero quieres empezar con el centro de la vida que es nuestro corazón. Por eso hoy podemos oír tu palabra diciéndonos: hijo mío, dame tu corazón. Hija mía, dame tu corazón, porque del corazón mana la vida. Y cuando yo no tengo el corazón, dices tú en tu palabra, entonces no te tengo a ti. Puedo tener cosas de ti, pero no te tengo a ti. Señor, esta tarde, Señor, que haya convicción, que haya un llamado con cuerda de amor, con atracción de amor, a entregarte el corazón, a entregarte lo máximo, a entregarte la suma de mi vida, que es el corazón, Señor. En el nombre de Jesús, póngase de pie en esta tarde, hermano, hermana. Cantamos al Señor.